Frontera Global. Vamos a una de las noticias, la noticia internacional del día. Es sin duda una de las figuras más importantes de la segunda mitad del siglo XX. A los 91 años murió Mikhail Gorbachev, el último líder de la Unión Soviética. Y para conocer la repercusión de esta noticia, su legado, estamos con nuestra periodista del área internacional, Andrea Aguilar. Andrea, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Connie? Muy buenas noches. Por supuesto, tú lo decías, la noticia internacional del día. Se han ido conociendo algunos detalles, por supuesto. Él dice, o los medios rusos dicen que va a ser enterrado en el cementerio Novodevichy de Moscú junto a los restos de su esposa Raisa, según medios estatales rusos, que también confirmaron que los últimos días había llegado al hospital a someterse a una hemodiálisis porque tenía algunos problemas renales. Vamos a repasar de inmediato las implicancias también que tuvo y sobre todo el legado de Mikhail Gorbachev en esa nota. Fue el último líder de la Unión Soviética, el padre de la perestroika, el que derribó el muro de Berlín, el que recibió el Nobel de Paz en 1990. Mikhail Sergeyevich Gorbachev murió este martes a los 91 años, según informó el Hospital Clínico Central de Moscú, tras una enfermedad grave y prolongada. Pero su vida lo convirtió en un referente del siglo XX, luego de haber emprendido las reformas por la transparencia y la reestructuración de la Unión Soviética, que dejó de existir un día después de su dimisión en 1991. En esta situación que sigue el establecimiento de la mancomunidad de estados independientes, dejó de actuar como presidente de la Unión Soviética. Gorbachev soñaba con una Unión Soviética abierta hacia el comercio exterior, en la que la economía no estuviera completamente en manos del Estado, se luchara contra la corrupción y se modernizara la industria. Pero todo quedó en una utopía. Necesitamos más empresas, más democracia, más organización y disciplina. Entonces seremos capaces de llevar la reestructuración a toda velocidad y dar un nuevo impulso al desarrollo del socialismo. Sus buenas intenciones quedaron reducidas a sueños, al igual que algunas de las reformas más controvertidas de su mandato. Una de las reformas más controvertidas que hizo Gorbachev fue un impuesto para reducir el alcoholismo en la Unión Soviética, que él lo consideraba como uno de los grandes peligros que tenía este coloso político. Y aunque la unión de 15 repúblicas socialistas que existió durante más de 70 años llegó a su fin, Gorbachev entró en los anaqueles de la historia como un puente entre Europa Oriental y los países occidentales, y el principal responsable del fin de la Guerra Fría, lo que le valió el Premio Nobel de Paz en 1990. Su personalidad va a pasar a la historia como alguien que estuvo a disposición de reencontrarse con los Estados Unidos, de evitar una guerra nuclear en un periodo absolutamente crítico, como alguien que buscó, me parece a mí, el bienestar de la propia población. En 1996 quiso retomar su carrera política en Rusia, pero recibió un apoyo marginal en las urnas. Y obviamente que su figura era mucho más conocida en Occidente y más respetada en Occidente que en la propia Unión Soviética, que cuando se presentó de candidato a seguir su carrera política sacó el 5% de los votos. Gorbachev pasó sus últimos años de vida aquejado por problemas de salud. Había estado hospitalizado a principios de la pandemia y desde entonces vivía sometido a constantes chequeos médicos. Tras su muerte, los expertos aseguran que su legado será un ejemplo para las próximas generaciones de políticos. Su carácter, su personalidad, su misma biografía lo manifiestan como alguien de una suerte de nueva generación, alguien que rompe con los esquemas tradicionales de poder, alguien que tiene una perspectiva mucho más amplia. Su muerte ha sido lamentada por decenas de líderes políticos a nivel global y a pesar de la tensa relación entre Gorbachev y el actual gobierno ruso, el Kremlin entregó sus condolencias por la muerte de quien fuera uno de los íconos políticos más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, y justamente, Connie, hace pocos minutos hay varios líderes mundiales, especialmente en Europa, que se han pronunciado y que han lamentado la muerte de Mikhail Gorbachev.
Reconocieron además el legado a través de las redes sociales. Tenemos, por ejemplo, a Antonio Guterres, el secretario de la ONU, que dice que era un estadista único en su tipo, que cambió el curso de la historia, que el mundo ha perdido a un destacado líder mundial. También el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que da sus condolencias y dice que era un hombre de paz cuyas elecciones abrieron un camino hacia la libertad para los rusos. Y también habla del compromiso con la paz en Europa. Boris Johnson, el primer ministro británico, dice que se entristece por la muerte de Gorbachev, que siempre admiró el coraje y aparte hace hay alguna alusión a Putin y a lo que debería aprender Putin de Gorbachev. También el secretario de la OEA, Luis Almagro, dice que lamenta el fallecimiento de Mikhail Gorbachev, un político mayúsculo que deja una huella para la historia y obviamente da sus condolencias a las familias, a los amigos y al pueblo ruso. Y también, bueno, ahí teníamos justamente Antonio Guterres y vamos a revisar, Connie, también otras informaciones porque recordemos además que él digamos que está incluyendo en una de las guerras de Rusia también, que es la guerra de Ucrania. Y recordemos cómo era antes de que fuera Rusia, solamente el mapa que cambió Gorbachev, la Unión Soviética era completamente en 1990, distinto. Completamente distinto, 15 países unidos, incluyendo a Rusia. Ahora son estos 15 países en 2022, Rusia y las otras repúblicas soviéticas. Recordemos además que Ucrania se encuentra inmerso en este momento en una guerra con Moscú. Y vamos a ver también otro de los aspectos quizás, Connie, menos conocidos en la cultura política, pero más conocidos en la cultura pop, porque Gorbachev no fue solamente un líder político del siglo XX, también se convirtió prácticamente en un ícono de la cultura que incluso llegó a protagonizar comerciales. Recordarás tú seguramente el de Pizza Hut en 1998, lo repasamos de inmediato. Это Горбачев. Горбачев? Это из-за него у нас в экономике бардак. Да благодаря ему у нас новые возможности. Это из-за него у нас политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас свобода. Полный хаос. Перспективы. Политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас есть Pizza Hut. Bueno, y vemos además Connie, Mikhail Gorbachev fue personaje en la industria del cine, de los videojuegos, retratado en varias oportunidades, especialmente durante la Guerra Fría, como cuando salió en Saturday Night Live, interpretado por Danny DeVito, también en otras películas como The Naked Gun, ¿Dónde está el policía? También lo vimos en algún momento en la película de Rocky. Incluso, como todo pasa con las cosas internacionales, apareció en Los Simpsons, obvio, por supuesto. Y más recientemente apareció también la miniserie de Chernobyl. Aparte de eso, bueno, lo vemos justamente con esa emblemática mancha que tenía él retratado en Los Simpsons y también en otros videojuegos como Street Fighter. Gorbachev felicita al ganador de una forma bien particular. Ahí estamos viendo justamente cuando fue retratado en la miniserie de Chernobyl, que además fue muy publicitada y causó bastante polémica en su momento. Y ahí vemos justamente a Gorbachev felicitando al ganador de este videojuego. Pero además de esto, Connie, Gorbachev es perestroika. Así lo estaba cantando, lo comía en 1989. Destacaban al líder soviético, lo calificaban como superstar. Escuchemos parte de esta canción. Bueno, increíble, bueno, un líder político, todas las dimensiones. Y aquí la visita viendo también, porque recordemos que en 1992 Connie él estuvo aquí en Chile, se reunió con varias autoridades en el marco de una gira que lo llevó también a otros países de la región en ese punto y en la que Televisión Nacional tuvo la oportunidad de entrevistarlo. Vamos a repasar parte de esas declaraciones. Cuando trabajaba en la ciudad de Stavropol, nuestra ciudad estaba relacionada con Temuco, porque ambas localidades están situadas en el paralelo 49 y tenían estrechas relaciones. Eso ocurría cuando en Chile se desarrollaba un movimiento democrático muy fuerte. Краски натуральные. Сколько вместе с машиной стоит? ¿Cuánto vale?
Bueno, conocido obviamente por romper el protocolo. Ahí estábamos viendo justamente una anécdota que pasó cuando subió con su esposa Raiza al Cerro San Cristóbal aquí en nuestro país. Hizo gala también de su buen humor. Y vamos a revisar también un hecho clave para entender el carácter transformador de Gorbachov. Fue el hecho de ser mucho más joven, Connie, que sus antecesores. Vamos a revisar esto en esta gráfica porque de hecho Andropov y Chernenko fallecieron poco tiempo después de haber llegado al poder y Gorbachov asume el poder en la Unión Soviética cuando tenía apenas 54 años. Estamos viendo justamente en la gráfica. Muchos dicen que esto era prácticamente una gerontocracia en donde gobernaban los más viejos. Sin embargo, ¿cuál fue el papel de Gorbachov en la disolución de la Unión Soviética? Lo hablamos con el ex embajador de Chile en Moscú, Pablo Cabrera. Él no quería la disolución de la Unión Soviética. De hecho, fue el primer presidente de la Unión Soviética que llamó a un referéndum para mantenerla en el tiempo y lo ganó. Pero las circunstancias propias del momento que se vivía en las otras repúblicas de la Europa del Este y en algunas repúblicas que conformaban la Unión Soviética, como Bielorrusia, Rusia y Ucrania, apuraron el tranco y se disolvió. Bueno, vamos a estar pendiente, Connie, de lo que va a suceder seguramente con las exequias, de cómo se le va a rendir homenaje en Rusia. Es reconocido que él era querido mucho más en Occidente que dentro de la misma Rusia, así que vamos a estar pendientes también del desarrollo de esta información. Se termina una era, la era Gorbachov. Muchas gracias, Andrea. Muy buenas noches. Que estén bien, buenas noches.